Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de sábado. Sábado 1 o primer día del mes de agosto del 2026. Un videoblog más de Acrisolándonos, preparado por el ingeniero Saúl, apoyando pues a un servidor, Anastasio Conchas. Es mi asesor. Bien, 1 de agosto. Fíjense que hoy se cumplieron 100 años exactamente desde que el 31 de julio a las 12 de la noche fue el último día que permanecieron abiertos los templos en todo el país, los templos católicos. ¿Por qué? Por un decreto de Plutarco Elías Calles en su calidad de presidente de la República, cuando instauró aquel famoso maximato, algo que parece un tanto actual, pero quién sabe en qué tengan similitudes. Lo que sí es que a partir de las 0 horas del 1 de agosto del 2026, fueron cerrados todos los templos del país, los templos católicos, y los sacerdotes fueron obligados a salirse de ahí y llevarse sus enseres, bueno, los enseres o como se le llame a los aparatos, copones y eso que usan para oficiar las misas. Entonces, debemos de saber lo que pasó hace 100 años exactamente, cuando los gobiernos militares que se quedaron después de haber combatido a los revolucionarios en la llamada Revolución Mexicana, que la ganamos, igual que la independencia, igual que la guerra de reforma, bueno, o esas guerras ahí que hubieron entre Porfirio Díaz y Benito Juárez, acusando a aquel de fraude y de que no debía reelegirse, y luego él cuando se quedó como presidente se quedó varios cuatrienios o sexenios, les voy a ser franco, creo que eran cuatrienios a la sazón, pero en fin, nomás para que vean lo que pasa con todos esos gobernantes que no están acrisolados, porque el pueblo no está acrisolado. ¿De dónde vamos a sacar gobernantes acrisolados si no nos acrisolamos todos los mexicanos? Todos, amigos, amigas. Este debe ser un movimiento, una revolución cultural, como la que hubo en China, una revolución personal, cada quien, y luego lograr una revolución, no en los términos aristotélicos, que revolución es todo movimiento violento para lograr cambios políticos, sociales. No, ya vemos que no llevan a nada bueno, pero hemos de machacar hasta aburrirlos, amigas, amigos. Pero vean, es contundente, la enseñanza es contundente, la repetición histórica de la violencia como el camino más fácil para buscar los cambios sociales, pero nunca llegan, parecen llegar a veces. Eso es lo que festejamos hoy, si es que es de festejar 100 años que se cerraron los templos. No porque en sí la Iglesia Católica, ya sabemos, a lo largo de su historia ha cometido muchos abusos
y ha pasado por periodos de demasiado poder, y el que ejerce poder parece ser que si no está acrisolado, tarde que temprano abusa de su ejercicio. Fíjense nomás cómo los países de Europa Occidental, básicamente, además Estados Unidos y Canadá acá, son países que están estables en cierta manera, no dejan de tener problemas, pero están acrisolados. Dicen que me platicaba aquí en la librería una norteamericana que vino a comprar, bueno, mexicana, ya ciudadana norteamericana, que prácticamente todo norteamericano lee un libro al mes, al menos al mes, fíjense. Bueno, no porque me vengan a comprar a mi librería, no. Hay miles de librerías, pero sí necesitamos leer. Las vocaciones, amigas, amigos, las vocaciones, un camino seguro en el acrisolamiento de toda persona. Seguir ese llamado interno, místico, que quiere decir misterioso, venido de menos a saber de dónde, pero es lo que es la vocación o las vocaciones, es esa inclinación natural que nos hace desear fervientemente seguir algo que nos llama por decir, ay, yo quiero estudiar para ser profesor, yo quiero ser profesor, o a mí me gustaría ser policía. Muchos niños lo dicen, y qué bueno, ojalá y llegaran a ser policías por vocación quienes lleguen a hacerlo, porque se mejoraría en gran parte la seguridad, que hoy en día es inexistente, a menos que esté yo mintiendo o hablando de cosas que nada más yo percibo. En fin, es esa atracción natural hacia una profesión, hacia un estilo de vida, ¿sí? A un oficio, una actividad. ¿Quién quiere ser herrero? ¿Quién quiere ser carpintero? Si nos capacitamos a leer, a aprender a conocernos a nosotros mismos, identificaremos perfectamente nuestra vocación y la seguiremos con pasión. Bueno, ya me estoy adelantando. Los aspectos claves de la vocación, palabra que viene del verbo vocare, vocare es latín, que quiere decir llamar, lo que te llama, es aquello profundo, misterioso. ¿Por qué a uno nos nace irle a las Chivas de corazón? A otros le van a la América y no se explica uno ni por qué. Y simplemente ya le vas y ya puedes argumentar cualquier cosa por qué te gusta el equipo, pero irle fue algo que te nació, que te llamó, fue una voz interna o una voz venida de dónde, no sé, pero esa es la vocación. Por eso, si leemos, si escuchamos buena música, si sabemos escuchar, tener buenas conversaciones, les digo yo, saber escuchar lo que te dicen, decir lo que uno quiere manifestar es fácil, lo dices y ya, pero escuchar con atención, ir tratando de que penetre en tu entendimiento lo que te están diciendo, es fuente de aprendizaje muy importante. Entonces, esa es la vocación, la inclinación a algo para lo que también tienes habilidades, talento. Y luego, como es tu vocación, si supiste identificarla y te fuiste por ahí, le metes pasión, le metes toda tu energía, le echas todos los kilos a eso y tu existencia
cobra un sentido y te sientes satisfecho, te sientes realizado. Ya hablamos de la realización dentro de las propuestas acrisolantes. Luego, además, esa vocación nos mueve, esa pasión, ese encontrarle sentido, nos mueve a evolucionar en esa pasión, siempre estar mejorándote en eso que estás haciendo, porque es lo tuyo, es lo que te nace hacer y lo vas perfeccionando y lo vas modificando según tus experiencias, según lo que veas que está saliendo bien y según lo que veas que debe ser modificado o que está mal. Ahí vas, ahí vas. Siempre al principio del camino, siempre en la necesidad de aprender más, aunque sea algo que ya domines. Esa es la vocación, es muy importante en el acrisolamiento. Nos forja y nos hace sentirnos contentos de vivir, satisfechos de estar haciendo lo que nos gusta hacer y que lo sabemos hacer y que lo queremos hacer cada vez mejor. Y hay muchos tipos de vocaciones. Le dicen, por ejemplo, la profesional, a quienes no nada más para una carrera universitaria, también una carrera universitaria, pero también para un oficio. Decíamos, el que es profesional también el que quiere ser herrero, el que quiere ser carpintero, el que quiere ser maestro albañil. ¡Qué bueno! Qué actividades tan bonitas y tan nobles los oficios. El que quiere ser artesano del barro, hacer jarros, hacer cazuelas, ollas y hacerlas cada vez más bien y más bonitas. Luego hay también la vocación social o de servicio. Hay mucha gente que le gusta ya ver los clubes de servicio, ahí van, aunque no vayas a un club de servicio, yo conozco gente aquí enfrente, hay gente que son muy serviciales, tienen una vocación de servicio, que te ven cargando algo, corren a ayudarte, en fin, esa también es una vocación social. Y hay otras, hay muchas, debe haber muchas. Una de las más importantes también es la espiritual o religiosa, los que sienten el llamado místico, ese llamado profundo que no sabemos de dónde viene, por ejemplo, por decir hacia la vida consagrada, ya sea en el catolicismo, ya sea en otro tipo, cualquier otra religión. La cosa es que sientas ese llamado y vayas ahí con gusto a acrisolarte cada día más, a perfeccionarte, a construirte, a conocerte para saber en qué eres fuerte, en qué no lo eres, para que te dediques más a lo tuyo y produzcas más y mejor. Todo esto independientemente del dinero, que también cuenta, pero estamos hablando de las cosas más profundas y elevadas. El dinero está en la superficie y es muy necesario, ¿cómo no? Muchas gracias por su atención, mejoren esto y hasta la próxima, amigas, amigos.